estamos abosquejando el mensaje, el sermón, y nos quedamos en la última etapa, es el resultado del evangelio en poder. Vimos todo lo que Pedro le tuvo que decir a Cornelio, y cuando terminó o estaba concluyendo su mensaje, vemos lo que ocurrió. ¿Qué ocurre cuando se hacen las cosas como Dios manda? ¿Qué ocurre cuando la persona indicada presenta el evangelio? ¿Qué ocurre cuando, como dice Romanos 10, y cómo predicarán si no fueran enviados? Solamente cuando eres enviado de parte del rey, el evangelio se llega en poder, o se manifiesta. Como dice Pedro, no a todos apareció Cristo resucitado, no a todos ha iluminado el evangelio de Cristo, solo a nosotros, solo a nosotros. Así que vamos a quedar claros en esto y vamos a continuar aquí. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ahora fíjense cómo sienta esto. Mientras aún hablaba, estaba concluyendo su mensaje. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí vemos, esta gente estaba preparada. ¿Quién estaba ahí? Ya saben, Cornelio, su familia y sus amigos más íntimos, algunos de sus soldados más fieles, ¿verdad? Que también decían que eran piadosos, les decía todo lo que lo que estaba haciendo él. Dice, y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Y los fieles, estas personas eran cristianos, pero eran cristianos judíos. Y cuando vieron esto, ellos pensaban, esto es solo para nosotros, somos exclusivos. Cuando vieron esto, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Como dice Pedro, igualito que con nosotros al principio. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, aquí vemos que ocurrieron dos cosas, lo mismo que ocurrieron con ellos cuando creyeron. Primero, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma como paloma, porque no estoy diciendo que aquí vino como paloma, pero vino. Segundo, la evidencia de que eso era verdadero, de que nacieron de nuevo, comenzaron a hacer cosas que normalmente no habían hecho si no fuera por la llenura del Espíritu Santo. Y ya mencionamos todo lo que significa eso. Por ejemplo, una mujer impía no se puede someter a su marido, nunca lo va a poder hacer. No está en su naturaleza, ¿me entiende? Lo que sí está en la naturaleza es amar a un hombre. Eso es como castigo. Tu deseo será para con el varón y él se enseñoreará de ti. Que los hombres no sepan usar eso y que las dañen, que después no aman a ninguna, es otra cosa. Pero eso está en naturaleza, pero no está someterse, al menos que Dios haga algo. Así que aquí la evidencia fue que comenzaron a hablar en otras lenguas y a entender otras lenguas. Bueno, en el caso de nosotros es muchas cosas, como el sometimiento del hombre a Cristo, el sometimiento de la esposa al esposo, el sometimiento de los hijos a los padres, el trato que tenemos entre los hermanos y muchas de esas cosas que son llenura del Espíritu Santo. Ok, dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora, hermanos, yo estoy trayendo esto y este es un hecho histórico, acontecimiento histórico que ocurrió en la iglesia primitiva después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta este punto no estaban escritos todos los textos de que ahorita estamos leyendo, que conocemos. No estaba Efesios, Corintios, Romanos, no había nada. Ahora, toda esta información ellos ya la habían recibido como don del Espíritu Santo. Es precisamente lo que hacían este don, recibían información, recibían doctrinas, enseñanzas claras. Ahora, lo que hacemos nosotros cuando agarramos un libro histórico, lo estamos uniendo a las doctrinas para saber correctamente qué es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí dice que el evangelio llega en poder. El verdadero evangelio llega en poder y da resultados. Bueno, exactamente. Eso lo dice la doctrina, eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque tú compartes el evangelio y la persona, yo me he sentado con personas, les comparto el evangelio de una manera tan clara, con todo el tiempo del mundo, en una relajación perfecta, en el lugar perfecto, y me dice, no, pues sí, me gustó, dice, no, y le dice, ¿entonces qué? Dice, no, pues yo creo. Le digo, eso lo voy a ver en los días que siguen, si creíste. Nunca se arriman, no buscan a Dios, no, nunca nada. Es que la mujer, pues, y que ya no me hable ya.
Siempre es algo. Siempre que es algo, tu tesoro sigue estando en las cosas del mundo y no en Cristo. No has encontrado la perla de gran precio. Por eso no has gastado ni invertido en ella. O sea, no pasa nada. No llegó en poder el evangelio. Eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver nosotros. Siempre habrá pruebas inequívocas de la salvación. El evangelio no siempre viene en poder, solo en los que realmente nacieron de nuevo, como Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos justo lo que Pablo está diciendo, lo estamos viendo aquí. Al judío, a los fieles de la circuncisión y también a los gentiles. Y llegó en poder. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, eso ya estaba escrito, pero aquí se está poniendo todo en claridad. Esto es lo que estaba haciendo la doctrina. O Primera Tesalonicenses 1:4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, yo realmente sé que ustedes nacieron de nuevo. Yo realmente sé, así como estuvo ocurriendo aquí con Cornelio. Porque cuando vieron eso se quedaron atónitos. También Pablo se quedó atónitos con los tesalonicenses. Ocurrió lo mismo, pero mira ya en doctrina estas mismas cosas. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien habéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ese es el evangelio que transforma vidas, llega en poder del Espíritu Santo. El verdadero evangelio siempre vendrá en poder tanto a los que lo escuchan y son elegidos para salvación como para los que lo predican. El evangelio en poder es simple, sin humana sabiduría y a la vez poderoso en sabiduría divina. Eso es. Cuando hablamos de la simplicidad del evangelio y la claridad, cuando hablamos de no poner palabras, dice Pablo, me propuse no predicar sino a Cristo y a este crucificado. No metan frases importantes. No necesitan las palabras. Mira, estamos llenos de fraseología. El internet está lleno. Ayer oí un orador hablando y citó a Churchill. Lo citó porque ganó la guerra. ¿Por qué no citan al perdedor de Hitler? ¿Me entienden? Entonces siempre están citando frases. Bien dijo Churchill, bien dijo Fulano, bien dijo George Washington. O sea, tanto religiosos como del mundo. Y nos impresionan las frases, nos emocionan esas cosas. Bueno, hermano, esa es humana sabiduría, ¿verdad? Que no te impresione el bate, ni siquiera la pelota con la que dices el home run, ¿verdad? Sino que te impresione el Dios que te dio el poder para hacer eso. Primera de Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría. Es lo que dice el evangelio. Sino con demostración del Espíritu y el poder. Esto es lo que alegra. Por eso Pablo les dice a los corintios, ustedes son el sello de mi apostolado. Eso es lo que sí hace sentir a uno feliz y no frustrado. 2, 3 que sean ovejas y no miles de cabras. No miles de cabras para irme al infierno junto con ellas. 2, 3 ovejas es suficiente. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Es una o la otra. O el poder de los hombres, sabiduría humana, o es el poder de Dios. Yo prefiero el poder de Dios. Es lo que dice la palabra. Así que en el verdadero evangelio hay poder en Dios. Dios actúa en nosotros. 2 Corintios 10. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es increíble, hermanos, pero cuando nosotros hacemos mención, vamos a las escrituras y vemos cómo Dios le habló a Moisés, cómo Moisés le trajo el mensaje al pueblo en ese poder. Luego vemos a Isaías hablando, vemos a los profetas, leemos los salmos, nos comenzamos a emocionar, vemos los ángeles actuando en esta salvación. Y luego vemos que viene Jesucristo y agarra 12 personas y los denomina apóstoles. Los prepara para que sigan las pisadas de los profetas. Wow, y decimos, ¿cómo quisiera que me hubieran enseñado esas personas a mí? Y de lo que estoy hablando, hermanos, ya no hay todos esos profetas, ya no están esos apóstoles. Por eso a mí me carga el evangelio, porque dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Hermanos, una persona, el evangelio, ¿cómo debe de llegar ahorita a la iglesia? Es por los pastores. Por eso la responsabilidad tan grande de un pastor, de no ser nada y serlo todo. Me llama la atención una vez que estaban, ya ve que Jerusalén se lo tomaban mucho, las cruzadas. Inglaterra se apoderó de Jerusalén. Todo el mundo quería ser parte de Jerusalén, así como lo fue Roma y en el tiempo de Constantino, porque por la especie religiosa, y lo siguen peleando. Ahorita tú vas a Jerusalén y vas a ver ahí los musulmanes en unas partes, vas a ver los cristianos en otra, y vas a ver otras iglesias ahí que todo el mundo se pelea un pedacito de Israel, todo el mundo quiere una parte. Pero le preguntaban a Saladín, después de ver derrotado a los ingleses, le preguntaron: ¿cuánto vale Jerusalén? Dice: todo. Y luego regresó y dice: y nada. Es que no valía nada y valía todo. Así es como vemos nosotros. ¿Qué valemos nosotros? Nada y todo. Porque realmente somos los responsables por transmitir este mensaje. Es como si estuviera hablando los apóstoles o Cristo por medio de nosotros. Y eso es para temblar, no para relajarse en los púlpitos. Imagínate, yo veo pastores que se sienten en su casa arriba del púlpito. Tienen hambre por subirse a los púlpitos. No saben lo que están haciendo. No saben, te estás poniendo en el target de Satanás. Él va a hacer todo lo que pueda por hacerte caer, porque te vayas. ¿Tú crees que yo no siento? Digo, bueno, yo también conozco la escritura. ¿Y por qué un sermón mío no lo ven más que 40, 50 personas? Y hay otros que predican y los ven 2 millones en el momento que están predicando. Voy y oigo el sermón de él y digo: no voy a seguir con lo que estoy haciendo, aunque me vean las 40. Porque ya sé lo que están haciendo. Humana sabiduría. Humana sabiduría. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Solo así se destrona el diablo. Andan, saque demonios y ellos lo traen adentro. Esto es lo que saca demonios, el evangelio. El evangelio en poder posee una sabiduría del cielo divina que solo se transmite en el poder del Espíritu, y así mismo es recibida. Así es, y sin el Espíritu Santo simplemente no hay salvación. Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es Dios el que abre el entendimiento a los que reciben fielmente el evangelio. Es Dios. Dios está detrás del que predica y detrás del que escucha, hermano. Yo puedo acabarme predicándole a los huesos secos, pero si Dios no les da vida, de nada va a servir esto. El evangelio en poder levanta esos huesos secos, les da carne, les da tendones y sopla espíritu y los pone de pie para que lo adoren. Eso es lo que hace el evangelio en poder. Alumbraos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es Dios que abre el entendimiento. Y luego aquí tenemos este texto que ya lo vamos a ver en abundancia en los sermones que voy a predicar, que les digo: no te puedes compartir el evangelio a una persona sin citar Efesios 2, de perdida del 1 al 10. Eso es lo más importante. Ahí está todos los ingredientes para predicar el evangelio. Pero aquí yo nada más lo traigo en lo que viene. Estamos hablando de que el evangelio llegó en poder, ¿verdad? Aquí vemos que cuál fue el resultado de ese evangelio. Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Qué les digo? Que solo este evangelio levanta muertos. Esta realidad nunca se debe de olvidar, nunca. ¿Cómo estábamos nosotros cuando llegó el evangelio a nosotros? No, pero es que yo ya andaba, yo esto y que lo no. Yo cómo me costaba decir, yo siempre peleaba, me acuerdo, yo siempre decía: no empieces a sacar tus trapitos ahí, tus hojitas. No es que yo me tejía con hojitas, yo ya estaba cubierto, sí, pero esas no las acepta Dios, hermano. Que te cubras con hojas no vale de nada. Tienes que ser cubierto con algo que se derrama sangre, con pieles, y para eso hay que derramar sangre. Dice: aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto ya sabe lo que significa. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y vamos a ver este texto, pero esta parte de aquí es una escatología consumada. Está hablando Dios, hermanos,
Dios, y yo lo voy a decir en el sermón cuando predique, pero ustedes están aquí, les toca un adelanto. Dios, no estoy hablando este domingo porque no voy a tocar este tema, ¿verdad? Este sería como el tercer mensaje. Pero aquí Dios está hablando de cómo nos ve. Y hermanos, esto es importante que Pablo traiga este texto cuando diga, y juntamente con Él nos resucitó. Óigalo bien. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es importante, ¿por qué? Porque solo Dios puede hablar así. Acuérdate cuando Dios dijo, un niño nos es nacido. Todos saben, ¿verdad? ¿Qué? Nació un niño, después de 750 años nació el niño. Pero Dios dijo, nos nació. Dios puede decirle al futuro presente y al pasado presente, porque para Dios no hay pasado, presente y futuro, todo es presente. En Dios todo es sí, no hay ni una posibilidad de que lo que Dios diga no se va a cumplir. Y por eso este texto es consolador. Dios ya te ve allá. Así que decir que la salvación se pierde es una blasfemia. Es decirle a Dios, no te creo, mientes. Se pierde la gente que no es salva. La salvación no se puede perder, porque Él ya nos vio allá, en los lugares celestiales con Cristo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí sí, las obras son el resultado de que ya creíste, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. El evangelio en poder no solo te salva, no solo te da el vestidito blanco, sino que también lo mantiene limpio todo el tiempo por medio del Espíritu Santo. No es como te dicen los arminianos, Dios te dio el vestidito blanco, cuídate de no mancharlo. No. Si fuera así, me lo da blanco, ¿para qué me lo das? Le diría, mejor ni me lo des. Y hacer lo que sigue, lo voy a ensuciar. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante en lo que pidamos antemano, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ves? Hay poder en el que predica y hay poder en el que escucha cuando el evangelio viene en poder. Estamos hablando del evangelio en poder. Si este poder no viene de Dios, no salva a nadie, hermano. No salva a nadie. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Dios en el que escucha, Dios en el que predica. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De abajo no hay nada. La sabiduría humana no sirve para nada. Yo no sé por qué la citan tanto. No sirve para nada. ¿No les gusta esto? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del poder de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, hermanos, la salvación es de pura gracia. Dios nos amó y mostró su misericordia para salvación en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz la justicia que mira desde los cielos fue satisfecha, y la verdad que brota de la tierra al tercer día nos justificó. Primera de Pedro 1:13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. El primer nacimiento no sirvió de nada, tuvimos que nacer otra vez. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Y aquí todavía Pedro está usando las mismas palabras de Efesios. ¿A dónde nos va a llevar Pedro? Allá, al estado eterno. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya está listo eso. Desde que naciste ya eres heredero de ese reino. Esa es tu propiedad. Ese es el lugar donde vas a ir a dar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Ves? Mediante la fe. Por eso hay que agregarle a la fe virtud, ¿verdad? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Todo se encargó el Señor. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Este es el evangelio en poder. ¿Qué hacer cuando vemos el evangelio en poder? ¿Qué hacer? Hechos 11, vemos aquí que después de que Pedro les cuenta a los judíos lo que pasó, cuando llegó con los de la circuncisión le reclamaron, oye, que supimos que anduviste con los gentiles, ¿qué andabas haciendo? Empezaron a enojarse. Entonces Pedro les hizo el recuento de lo que ocurrió.
uno por uno los detalles. Y les dice, ahí le dice, no, pues Cornelio mandó por mí, vino un ángel, le dijo que fuera, que yo le iba a decir palabras por las cuales sería salvo en su casa. Y yo no me pude negar, ya les contó todo lo de la visión, todo. Y en el 14 le dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Estas fueron las palabras que Pedro, que le dijo el ángel a Pedro que le tenía que decir. Pero allá vemos que decía, él te dirá palabras, lo que tienes que escuchar. Pero aquí sabemos que es las palabras de salvación, las que Pedro traía. Y cuando comencé a hablar, es el recuento de Pedro, lo vamos a ver en el 11, ¿verdad? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Igualito, dice Pedro. Sí, mis hermanos, cuando vemos el evangelio en poder en algún hermano, ¿podemos acaso impedir el no amarlo? Porque diríamos el no bautizarlo. Pero hermanos, cuando realmente cuando tú estás platicando con un hermano y te cuenta su conversión, eso es una motivación, es como si fuera un amor a primera vista, pero tiene reservas. O sea, desde el momento que te cuenta cómo creyó y todo, si tú empiezas a sentir una atracción, un amor por esa persona, pero con reservas. ¿Por qué digo con reservas? Porque te hace falta verlo en acción. Porque una cosa es lo que dice, hay gente que habla tan hermoso, cállate, igual que como cuando un hombre enamora a una mujer. Una cosa es lo que tú estás diciendo, otra cosa es lo que realmente vas a hacer. Pero después, cuando comienzas a conocerlo y lo ves en diferentes circunstancias, por ejemplo, el otro día oí que dijeron, conoces más un hombre en 30 minutos de juego que en 2 años de conversación. ¿Entiendes? A muchos hay que conocerlos en la bolsa. Son bien buenas gentes, amorosos, pero métele la mano a la bolsa. Espérate, aquí no te metas, porque hasta aquí llegaste, ¿sí me entiendes? Otros en qué, otros nomás en el juego, no los puedes, no están hechos para perder, competitivos, y eso nos afecta a todos. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ganarlas todas? ¿Así es un cristiano? Hay cosas que tenemos que ver, cómo actúa, porque el creyente, si es verdad que hay un amor ágape en esa persona, tiene que manifestarse el amor fraternal, ¿verdad? Tiene que verse. ¿Dónde está ese cariño, esa comunión? Y sí, tú me vas a decir, sí, hermano, yo lo he hecho, pero vieras cómo me ha ido de mal. Los hermanos me han golpeado y uno les abre el corazón y usan esa información para divulgarnos. Sí, nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y te duele el alma, igual como le dolió a Cristo el alma lo de Judas. Mi amigo, con el que compartía los secretos, con el que del pan comía. ¿Sí me entiende? Alzó contra mí su carcañar. Sí te puede pasar eso, pero está escrito también que eso nos va a pasar. Se les dio poder de luchar contra los santos y vencerlos, a los anticristos que salieron de nosotros y eran de nosotros. Pero esos sí, hermanos, un día van a estar evidenciados fuera. Pero mientras estén adentro, ¿qué es lo que te toca? Poner la otra mejilla. Mientras digan que son creyentes y estén aquí, no puedes hacer nada. Sin embargo, tú todo el tiempo tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer, porque ahí es donde ahora sí vienen esos lazos de amor fraternal fuertísimos. Cuando uno comienza a saber, ahí estamos siempre, ahí estamos, aguantándonos los unos a los otros. Así que no tenemos la opción de no amar al hermano. La respuesta es un rotundo no. Si tiene una fe igual de preciosa que la nuestra, lo voy a amar. No hay manera, no puedo no amarlo. Porque David decía, con el justo y con los santos es toda mi complacencia. O sea, no se puede. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. O sea, sabemos que esto lo recibimos de gracia, que la justicia de Dios nos fue imputada a nosotros. Entonces Pedro dice, si así pasó conmigo, dice, dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A eso no hay una opción, se tienen que amar. Eso es lo que sigue. ¿Acaso le deben pedir el agua a estos que ha recibido el Espíritu Santo? No, pues se van a bautizar. ¿Qué es el bautismo también? Ahorita lo vamos a ver. Esta paz es el resultado de la gracia y nuestra fe de la justificación imputada de Cristo, obviamente. El bautizo, hermano, es cuando una persona ya creyó, tiene tiempo en la iglesia, estuvo en el discipulado y vemos que esa persona creyó, siempre está aquí, dice, hermano, yo quiero dar evidencia de mi fe. Quiero declarar delante de todos vosotros públicamente que yo soy creyente, que soy su hermano.
Entonces el bautismo es así, aunque ya sabemos que se bautizan muchos Judas Iscariotes, se bautizan y están aquí con nosotros, y pues nosotros creemos que son creyentes y así tenemos que hacerlo. Ellos están aquí, entonces sí se bautizan y están aquí, pero ese es el bautizo. Allá fue el hecho que comenzaron a hablar en lenguas, fue una prueba. Aquí, ¿cuál es la prueba? Lo que hacen, ¿verdad? Los primeros pasos, el bautismo, después la comunión entre los hermanos, todas esas cosas que importan mucho. Versículo 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este es el último versículo, pero es significativo. Oigan lo que dice: mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Una cosa. Entonces dice, le rogasen que se quedase por algunos días. ¿Qué querían? Más, ser enseñados. Ya creyeron, pero querían más información, ¿verdad? Entonces mira, me voy a adelantar. ¿Qué dice Mateo 28, 16? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11. Y estoy diciendo los 11 porque escuché un pastor, según que reformado, ante miles de mujeres, sacar este versículo para decir que las mujeres pueden predicar en todas partes. Que porque la gran comisión es: vayan y hagan discípulos a todas criaturas en todo el mundo. Dice, y ahí hay hombres y mujeres. Pero aquí no dice que había hombres y mujeres. ¿Me entienden? Yo no estoy diciendo que todo mundo es hombres y mujeres, y todos nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe, compartir el evangelio a las personas. Pero enseñar a todo mundo, de aquí lo sacaron, que sí pueden las mujeres enseñar, no solo a los niños, no solo a las mujeres más grandes, sino a todo mundo. Dice aquí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, por la obra que hice, por la obra que terminé, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. O sea, esas personas que creen se bautizan, están dando evidencia de su fe, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles. Aquí está la otra cosa: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente así tenemos esta promesa. Cristo va a estar con nosotros. Ahora, ¿cómo cierra el texto? Como le dije, es un libro histórico, pero aquí está el ingrediente: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pablo predicaba en una iglesia, se convertían y se quedaban a enseñarles unos días, y si no, les mandaba una carta. Cuando Eliseo y Elías resucitaron los niños, dice, y cuando el niño volvió en sí, se lo dio a su madre y le dijo: alimentarle. O sea, no solo se resucita a la persona, se le alimenta. Se le alimenta, se le da la palabra. El que creyó necesita estar comiendo, y eso es lo que hacemos nosotros. Para eso Dios constituyó pastores, para alimentar, para edificar a la iglesia, para darles el alimento, el evangelio. Esto que está aquí es para ustedes. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es la evidencia pública y primer acto de fe a los que alcanzan una fe igualmente preciosa que la nuestra, el bautismo. Y como lo dice Pedro, esta gracia y paz que recibimos de multiplicarse, y el bautismo es la primera evidencia de esta multiplicación. Para eso fuimos salvos, para buenas obras, las que Dios dispuso para que anduviésemos en ellas y sean multiplicadas. Él nos da los frutos del Espíritu, y nosotros añadimos, o nosotros, como dice otros textos, abundamos, o somos llenos, o multiplicamos virtud a la fe que se nos dio por gracia. Ustedes lo vimos nosotros, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud, Pedro nos lo dijo. Conocimiento a la templanza. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. Entonces dice que le agreguemos conocimiento a lo que sabemos, a esa templanza. Y como le dije yo, nosotros nos quedamos quietos solo cuando tenemos conocimiento. No puede haber templanza sin conocimiento. Como les recuerdan que les puse un ejemplo, que si yo sé que en 10 minutos va a tronar una bomba, yo estoy tranquilo, yo no me estoy esperando, hasta me puedo tapar los oídos, sé que va a pasar. 1, 2, digo 10, 1, 0. Y en cambio ustedes, ¡pum! ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento que yo tuve. Eso es lo que estamos viendo aquí, el conocimiento.
Y podemos ser piadosos en la espera de nuestra redención. Solo así podemos añadir piedad a la paciencia, que es otro fruto del Espíritu Santo. Pero sobre todas las cosas, este ejercicio de colaborar con los medios de gracia tiene un alcance y un propósito final: añadir al amor ágape que tenemos de Dios, afecto fraternal, amor Filadelfia. Al hacer esto, no solo seremos llenos de los frutos del Espíritu Santo, sino también estamos dando una evidencia clara que realmente el Evangelio en poder fue el que nos salvó. Ya les había dicho estas cosas, las tengo escritas aquí porque no quería que se me olvidaran. ¿Cómo es que sucede? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué fuimos salvos para buenas obras? No nomás fuimos salvos y ahí quedamos. Ustedes son los salvos, siempre salvos, lo que piensan que hagan lo que hagan se van al cielo. Es un apodo que nos dan, es una ofensa, pero no andan tan errados. Hay calvinistas que son así. Yo he hablado con ellos. Hay calvinistas, hay personas que creen en las doctrinas de la gracia y ellos ya... ¿Qué dice la Biblia? Ni porque tú quieras te pierdes. No te pierdes. Es que eso no está en duda. El problema es que no la tienes. Pero ¿cómo no la tengo? Si yo me bauticé, yo soy como... Pero toda tu evidencia me dice que no eres creyente. Tu fruto no parece ser estos. Pero no, eso, es más, son los que están más seguros de la salvación. Y hay muchos también entre nosotros así. ¿Y qué realmente somos verdaderos creyentes? Si realmente somos de nuevo, si realmente pasamos de muerte a vida eterna, y descansar en esta verdad de salvación. O sea, esto es importante tener claro esto. ¿Cómo sabemos? Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, de ahí saqué abundar, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? El conocimiento de Dios es evidenciado por las obras. Si tú tienes un conocimiento, vas a vivir de acuerdo a lo que sabes. Eso es lo que vamos a hablar mucho en Efesios. Es hermoso, principalmente en el capítulo 1. Teniendo un conocimiento claro de nuestra salvación, vamos a vivir a la luz de lo que conocemos. Y se tiene que manifestar eso. Cierro con este texto que nunca deberíamos olvidar. Primero de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Hay cosas que deben de ser automáticas. Si naciste de nuevo, tienes que ser justo. El que practica el pecado es del diablo y no anda allí con rodeos. ¿Y eso qué? En griego, ¿qué? No, eso es así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para darnos su justicia que recibimos por fe. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Da la razón por qué no podemos. ¿Qué le dije? ¿Por qué razón somos justos? Somos justos y fieles, somos santos y fieles en Cristo, así dice Efesios 1. Santos y fieles en Cristo Jesús. Eso lo voy a predicar también. Dice: y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la razón. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que sí hay formas de ver. Jesucristo dijo: por los frutos lo conocerás. Aquí está lo mismo, nomás más ampliado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero hay otra cosa, ¿verdad? El conocimiento, obviamente todo eso tiene que ver. Si el conocimiento es amar a Dios de una manera íntima, conocerlo de verdad. Y eso es porque Él nos conoció primero, que podamos conocerlo nosotros a Él. Eso también ya está resuelto, ¿verdad? Así que, hermanos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento que ha recorrido toda la historia de la Biblia. Israel sabía que tenía que amar a su prójimo, pero ahora ese prójimo se extendió a los hermanos, mucho más allá. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de sus hermanos. Bueno, dice aquí el 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Ves? Hay una opción de no amar al hermano. Como dijo Pedro: ¿acaso debemos impedir el agua? ¿Acaso debemos impedirles el amor? Filadelfia, cuando vimos amor ágape en el hermano.
Sabemos cómo se hace justicia, o se es justo, amando a tu hermano, cumples toda la ley, evidencia de tu salvación. Todo esto ya lo sabemos, esta iglesia lo sabe, este pequeño grupo lo sabe. Nosotros sabemos que nosotros a Dios ya lo amamos. ¿Por qué? Porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Porque la simiente de Dios mora en nosotros. Porque dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo, por el cual clamas Abba Padre. O sea, el hombre de interior, ese clama Abba Padre, ese se deleita en Dios. Pero tenemos el problema de la carne, ¿verdad? Y en la carne es que tenemos que amar al hermano. Por eso más, si por el espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Amar al hermano cuesta trabajo, pero tenemos que hacer morir las obras de la carne para que prevalezcan las obras del espíritu. Si mi hermano, haciendo estas dos cosas, sé quién es tu padre, amando a tu hermano y cumples toda la ley y evidencias tu salvación, y así sé quién es tu padre. Pero haciendo una completa las dos, solo ama a tu hermano. Con el amor al hermano haces justicia, cumples la ley, y el amor a Dios y el conocimiento de Dios lo amas porque Él te amó primero. O sea que prácticamente tenemos un solo mandamiento. La ley para nosotros se resume en un solo mandamiento: en el amor al hermano. El bautizo y la enseñanza son dos cosas que los creyentes reciben de la iglesia. Y ahí vimos el texto de Mateo 28, ya lo vimos clarito. Así que con amar a tu hermano haces justicia, eres justo, cumples la ley moral, ética, y se garantiza tu salvación. Este es el sello que evidencia tu salvación, y todo esto solo es posible conociendo a Cristo, o siendo conocido por Él. En esto debemos ser enseñados por tus pastores. Ellos fueron constituidos para edificar la iglesia, Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas o evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y esa debe de ser nuestra misión: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros, alimentarlo. Por eso dice, bautícelos, ¿ok? Y enséñalos. Y hay formas de saber si le conocemos. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué es eso, hermanos? Lo que vimos nosotros, repito, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ese es el mandamiento. Y eso es la manera de saber que realmente pasamos de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Con eso cierro. Ahí están las evidencias, ahí están las obras. Ahí están las evidencias. Como Pedro las miró aquí, nosotros no esperemos ver, a ver, si creyó ahorita va a empezar a hablar en lenguas. No, si creyó va a amar al hermano. Si creyó va a vivir de esa manera. Y ahora sí doy un lugar para, antes de hacer un resumen, si me queda tiempo, pero pueden tener una pregunta o un comentario. Sí, pastor. Bueno, ¿me pasas mi botellita, por favor? Sí, mi hermano. Sí, a mí me gusta mucho. Gracias, todo este tema que hemos estado tratando, porque entre otras cosas estoy aprendiendo a cómo se debe evangelizar correctamente, no con la mentira que lo hacíamos anteriormente, sino que es evidente que en este relato histórico vemos cómo Dios organiza todo y hace que estas dos personas se encuentren, y luego Pedro empiece a hablarles de una verdad, y que esta verdad viene con el mensaje de qué fue lo que hizo Cristo, quién es Cristo. Luego le presenta a Cristo como juez y como juez de vivos y muertos, poniendo en evidencia el pecado, ¿no? Y que por causa de esto van a ser perdonados. O sea, es Cristo quien perdona. Y luego de esto, entonces vemos cómo viene el Espíritu Santo. En ningún momento está, recíbelo, o tú, tú ábrele la puerta. No, es el Espíritu Santo quien viene, es el Espíritu Santo quien cambia, quien llega en poder, y luego empiezan a manifestarse entonces ese poder en los creyentes. Y luego pues ya los frutos son evidentes. Entonces es muy diferente a lo que normalmente se ve en el común de las iglesias y que nos enseñan, entre comillas, lo que deberíamos hacer. Sí, es que predicando este evangelio así de fuerte, pues prácticamente la gente dice, no, pues ahí está difícil ser salvo, mejor me voy donde me dicen solamente repite conmigo estas palabras y ya estás en el cielo, ahí está más fácil. Entonces mejor me voy a una iglesia que diga eso. También ahí hay pastores, también ahí leen la Biblia, pero la leen mal.
Eso es todo. Pastor Ricardo, los norteamericanos tienen una característica y es que son muy pragmáticos, o sea, hacen lo que funciona, pero con el evangelio no podemos hacer así, tenemos que ser fieles. Y el estudio hoy es una preparación para la predicación. Providencialmente el Señor edifica su iglesia con su palabra. Cristo dijo que Él se alegró y dice: te alabo, Padre, porque se regocijó, escondiste estas cosas de los sabios y de los poderosos y la diste a tus hijos, a los niños, mostrando el carácter que debe tener un santo. Sí. Y cómo es inútil la sabiduría humana y copiar de los sabios y traer cosas, porque eso edificaría nuestra iglesia sobre un fundamento de arena. Claro, por eso en el púlpito, hermanos, siempre vamos a caer en esto. Cuidado de alabar hombres y cuidado de alabarnos nosotros mismos. Nosotros no, tampoco, nadie. Aquí solamente hay que presentar el evangelio para que venga como es, en poder. Repetir las palabras de Dios. Mira, el resumen que tengo aquí del evangelio es: cuando tú terminas un mensaje tenemos que recapitular qué hemos visto hasta ahora, por ejemplo, es otra situación. Y aquí puse algunos incisos para eso, porque tú tienes anotados ahí. Quiero mostrarles, ¿no? Ah, bueno, en la mente, bueno, está bien. Aquí están, mira, los tengo aquí en un resumen. Por ejemplo, el inciso A, ¿qué es lo que hemos visto? Te puedes sentar tantito, hermano Fano. ¿Qué es lo que hemos visto? Mira, vimos que el evangelio es circunstancial, cuando el Señor nos abre puertas. Y voy a resumir cuando Pedro comienza a abrir la boca, no me estoy inventando nada. Ahora vemos toda la vez que Jesucristo predicó el evangelio, ¿verdad? Que siempre fue circunstancial, no usó el mismo tema. No vayan a ser como los católicos: Señor, enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No. ¿Me entienden? No, es circunstancial. Lo primero es circunstancial. Entonces Pedro comienza siendo circunstancial. Aquí, ¿qué circunstancias llegó el evangelio? En que Pedro tuvo un sueño, ¿verdad? Un ángel estaba donde está Cornelio, simultáneamente a Pedro se le reveló: ¿qué es esto? ¿Qué es esta visión? ¿Qué son estos animales? ¿Por qué mata y come? Al último despertó y entendió la señal. Dice: lo que Dios me está diciendo es que no haga excepción de personas, ¿verdad? Dios estaba preparándolo. Entonces esas fueron las circunstancias que se estaban dando en el ambiente. Entonces Pedro, ¿cómo comienza? Mira, Hechos 10, versículo 34. Solamente te voy a dar un resumen. Dice: entonces, vimos que el evangelio es circunstancial. Acuérdense, no me estoy inventando ni una palabra. ¿Me entiendes? Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, ok, me paro yo aquí y comienzo a predicarles el evangelio, ¿verdad? Comienzo a evangelizarlos. Cuando abro la boca, ¿a dónde voy primero? A las circunstancias. Dice: abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿A cuál fueron las primeras palabras de Pedro? Llegó al contexto de las circunstancias en las que se estaba presentando este evangelio. ¿Cuáles eran? Ya se las mostré. Todo lo que leímos anteriormente, todas esas circunstancias fueron como la samaritana. Las circunstancias era el agua, pues yo soy el agua de vida. Saqueo, las circunstancias, yo quiero verlo, hoy como contigo en tu casa. La mujer pecadora, ¿me entiendes? Que ella no quería ni verlo, no quería ni agua. ¿Qué quería ella? Vida. Le digo: nadie te condena. Las circunstancias cambian. Así que el evangelio es circunstancial. Por eso Pablo dice: oren para que Dios nos abra puertas. Y ahí está, es lo primero que vemos, ¿no? Ahora, segundo, inciso B, que este evangelio también se le puede llamar el evangelio de la paz. Por eso Pablo dice que somos embajadores de Cristo llamando a la reconciliación, ¿verdad? Entonces dice aquí: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, versículo 36. Estas fueron las segundas palabras que está diciendo Pedro, anunciando el evangelio de la paz. ¿Se acuerdan del hombre? Sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. ¿Por qué? Propicio, o sea, reconcíliate conmigo. Reconcíliame con Dios, reconcíliame con mi pecado. ¿Por qué? Porque no estoy en paz con Dios. Y que Jesucristo dijo: ese hombre salió a su casa reconciliado. Eso es la reconciliación, es de estar en paz con Dios, ser reconciliados con Dios. Ese es el evangelio de la paz. Es lo que pasó en la cruz: la justicia y la paz se besaron. Por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Él hizo posible eso.
Era imposible, pero Él lo hizo posible. Él fue el Mardoqueo, que el día de la muerte fue el día de gozo. El que murió fue otro, el que perdió fue el rival. El que quedó ahorcado fue el malvado de Naamán y no Mardoqueo. Inciso C. Otra cosa que vimos en que no hay evangelio sin obras del Espíritu Santo, ya que es por el poder del Espíritu que se echa fuera a los demonios. Debemos ser liberados de la esclavitud del diablo. Los milagros y señales de Cristo cumplieron su propósito, autentificaban al mensajero, establecieron las doctrinas y fueron una señal en contra de los judíos incrédulos. Ahora, ¿de dónde lo saqué? La tercera palabra que dijo Pedro, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, que después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder a Jesús. Si a Jesús se tuvo que ungir con el Espíritu Santo, ¿cómo podemos creer que sin el Espíritu podemos hablar a una persona? Jesucristo mismo necesitó ser así. O sea, no hay evangelio sin el poder del Espíritu Santo. No, que yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo, pero todavía no recibo el Espíritu Santo. No, esa basura también. Vemos nosotros bien claritos cómo Dios ungió con el poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Por eso le dije, hablé de las señales, tuvieron su propósito, cumplieron su propósito los milagros, y oprimidos por el diablo, porque antes de ser esclavos de Cristo, siervos de Cristo, ¿de quién éramos esclavos? Del diablo. Eso también está claro. Eso también está en el evangelio. La persona dice, no es que yo soy libre, es que no eres libre. Tienes que hacérselo saber cuando le prediques el evangelio. Este ingrediente está metido ahí. Faltar este ingrediente ahí es como hacer una comida y dice, me olvidó ponerle la sal. No, se la pones o no sirve eso. Así están. Cada cosa que Pedro estuvo diciendo son necesarias en el evangelio. Inciso D. La muerte de Cristo era necesaria para la salvación. Sin esa obra de amor y gracia no hay salvación. Su muerte era necesaria, no había otro camino. O sea, no había manera de vestir al hombre y cubrirle su pecado sin derramamiento de sangre. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Tú no puedes predicar el evangelio sin mencionar la muerte de Cristo. Ahora, inciso F, la resurrección de Cristo es la corona del evangelio, ya que sin resurrección ni su muerte tendría valor, ni sería aceptado el pago por el sacrificio. La resurrección es, por tanto, la confirmación de todo el evangelio y la esperanza de todo creyente. Versículo 40, ¿de dónde lo sacó? Del sermón de Pedro. Simplemente lo estoy resumiendo. A este levantó Dios al tercer día. ¡Wow! E hizo que se manifestase, no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Ahí está la predestinación, todo eso a nosotros, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección, Pablo es mentiroso, Cristo es mentiroso y nosotros somos peores. No hay nada. Inciso G. Otra cosa que no se debe ignorar en el evangelio es que Cristo es el juez, como lo mencionó el hermano. Sí, el Salvador también es el juez, y ante él se doblará toda rodilla, y estos son los dos caras y efectos del evangelio, vida o muerte. El evangelio no vuelve vacío, porque el que no da vida lo mata, pero no regresa vacío. De su espada, Juan lo vio con una espada que sale de su boca, tiene dos filos. O cuando se comió el librito, le dijo, cómete el evangelio. Cuando se lo comió, ¿qué dice? Está dulce, pero está amargo. Bueno, porque el evangelio es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Pero hay gente que nomás te predica el evangelio de vida, el evangelio dulce. No, el evangelio o lo aceptas o lo aceptas. ¿Se me entiende? No se puede rechazar, o lo aceptas o igual. El evangelio te va a llegar, porque el evangelio tiene dos caras, agarras una, agarras la otra, pero no te quedas sin nada. ¿De dónde lo saqué? Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No me estoy inventando nada. Ahí está en el sermón de Pedro. Inciso H. La respuesta de cómo ser salvos es siempre la misma. Cree en el Señor Jesucristo. No, pues ruégale a Dios que te haya escogido. No, cree en el Señor Jesucristo. Y de
Él es el autor y consumador de la fe. Hablan todas las escrituras, solo en su nombre hay salvación. Esta es otra cosa que tenemos que ver, que toda la Biblia habla del plan de redención, que todas las escrituras hablan de Cristo, que solo en él hay salvación, porque no hay un nombre, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, sino por el nombre de Cristo. Así que todo esto está ahí. ¿De dónde lo saqué? Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, o sea que toda la Biblia habla de él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Solo creyendo en Cristo puede ser salvo. O sea, no nosotros, ustedes son de los que creen que Dios escogió a unos para llevarlos al cielo y otros para mandarlos al infierno. Yo creo que Dios escogió a unos para mandarlos al cielo, pero que ellos van a ir al infierno por rechazar a Cristo. Eso es lo que yo creo, porque eso es lo que la Biblia dice. Así que no caigamos en ese jueguito. Inciso I. El verdadero evangelio siempre viene en poder y queda evidenciado quienes realmente nacieron de nuevo, lo que estamos viendo ahorita, y que se debe predicar a todo el mundo, ya que en esto Dios no hace excepción de personas. Es aquí donde Dios no hace excepción de personas. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se fijan? Todo eso tiene que estar ahí. El evangelio en poder, el verdadero evangelio cambia, transforma personas, ¿verdad? Como lo tenemos bien clarito aquí. El J, inciso J. Y por último, el bautismo es una confirmación del evangelio. Los creyentes que han creído son los que deben ser bautizados como evidencia del nuevo nacimiento al pueblo de Dios. Son incluidos en el pueblo de Dios. El versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Inciso K, y con este termino, la última frase del discurso de Pedro. Los bautizados deben ser enseñados en la fe y alimentados en la palabra de Dios. ¿Eso lo vimos? Lo vimos. El último que dice, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué se quedaba Pedro? Para hablarles del evangelio, para enseñarles en la fe, para alimentarles con la palabra. Ahora eran dueños de este glorioso evangelio. Ahora podían conocer estas epístolas, toda esta gloria que conocemos nosotros, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Para eso Dios dio pastores, para edificar, para alimentar al pueblo de Dios, lo vimos también ya. Así que todo esto está aquí en el evangelio. ¿Qué les pareció? Siempre me están preguntando, pastor, ¿y cómo predico? Ahí está. Siempre me preguntan eso. Es que yo no sé cómo entrarle. Pues éntrale de alguna forma, aunque sea por el final. Ahí está, hermanos. ¿Pueden algún comentario, alguna pregunta? Ya de aquí ahora sí no voy a avanzar. Todavía tenemos algunos minutos. Esto es el evangelio. Esto lo vimos ahí. Y sí, mira, allá está mi hermana. Y lo vamos. Y siempre fue así. Buenos días. Sí, mi hermano. Sí, gracias. Cuando dijo eso siempre me pregunta, pues sí, yo fui una de ellas. Entonces, quizá como comentario solamente porque en realidad, pues sí quedó muy claro. Para mí, con lo que me quedo es que es más simple de lo que lo complicaban antes, ¿no? Yo, cuando nosotros empezamos, Dios nos trajo a la iglesia donde fuimos salvos, yo tardé, yo pienso como un mes en memorizarme el plan de salvación porque, tenía esa convicción de obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces yo quería ser una hija, obediente. Entonces, tardé como un mes para poder, yo quería fluir en ello, ¿no? Hacer bien, ser excelente en lo que hacía. Y ahorita con todo esto que estoy aprendiendo, es difícil sacar todas esas cosas, o sea, poner otro chip. Entonces, pero llegó a la conclusión de que la palabra de Dios es sencilla
Y esa palabra que, o sea, cada vez va a ser circunstancial, no es la misma siempre como hacíamos. Y tiene sentido y da paz, porque no es como que vas a meter algo a donde no lo hay. O sea, ellos ya vienen, o sea, Dios ya pone todo en su tiempo y en su momento, y es más fácil. Entonces, pues gracias a Dios, porque tiene siervos que les da, yo siempre oro por ustedes, el pastor Gracias, Javier, hermano. usted, a que el Señor les siga dando el conocimiento para que nosotros, ¿verdad?, vengamos con un corazón enseñable y pues da paz, y solamente queda uno satisfecho, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en su iglesia, y pues gracias por ello. Está bien. Mira, ella dijo, el evangelio, ahora ya veo que es sencillo. Luke, es sencillo, el evangelio, teniendo un conocimiento de esto, pues puede decir cualquier cosa. No siempre tengo que decir que no se me pase ninguna de las que Pedro dijo. No, hay momentos, se puede hablar cualquier cosa. Ya tienen ustedes un concepto de lo que es la salvación. Ahora, ¿qué no es fácil? Porque dice uno, pero espérate, ¿cómo que es fácil? Si aquí pasa Javier y Daniel con unas clases tan complicadas y unos aprenden mucho, pero yo no puedo estar a la altura de todos ellos. No, eso es otra cosa. Ese es el alimento que reciben las ovejas. Eso se requiere tiempo. Unas saben más que otras porque tienen más años escuchando las mismas cosas. ¿Me entienden? Eso cambia totalmente. Pero el evangelio es simple. El evangelio es claro, creer en el Señor Jesucristo. Es sencillo, es corto, pero después que la persona cree, lo que hacemos aquí es alimentar ovejas. ¿Y con qué las alimentamos? Como dice Pedro, Pablo, no he rehusado hablar todo el consejo de Dios. Tenemos que decir todo. Ustedes tienen que saber de todo, de todo. Ese es el trabajo de nosotros. Esa es mi preocupación porque conozcan todo el consejo de Dios. Pero sí, el evangelio es sencillo, definitivamente. ¿Alguna otra, por ahí, una última pregunta o comentario? Bueno, es importante, hermanos, que les quede claro, y yo me gusta que lo entiendan. Yo estoy aquí, no me voy. Todavía hay gente que no le gusta preguntar en público, que es bueno, y no es bueno que no lo hagan. Es bueno hacerlo y no bueno no. ¿Por qué? Porque los demás se edifican, ¿verdad? Los demás se edifican cuando ustedes preguntan y todo. ¿Ustedes creen que, imagínense que yo siempre pienso, si Felipe no le hubiera dicho, muéstranos al Padre y nos basta, yo no hubiera sabido que dice Jesús, Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Qué bueno que preguntó, parecía una pregunta tonta, pero qué bueno que la preguntó, ¿verdad? Porque estuvo hermoso. Entonces, es importante eso, y también es otra cosa que vemos nosotros, el evangelio que predicamos nosotros. Como les dije yo, no se compliquen las cosas. Mire, ustedes siempre compártanle a las personas su vida, sus experiencias, pero también los traen a la iglesia. Yo siempre recuerdo cuando los sirios secuestraron y capturaron a la jovencita de Israel y se la llevaron y terminó en la casa de ¿cómo se llamaba? El oficial, el hombre aquel, Naamán. Qué bueno, gracias, hermano. Terminó en la casa de Naamán el sirio. Era un hombre importantísimo. ¿Y qué fue lo que esa niña hizo? Esa niña fue la que evangelizó a Naamán. ¿Y qué hizo? Allá está un hombre de Dios que lo cura, que sabe cómo curarlo. Allá, con esa palabra, ¿qué fue lo que la samaritana hizo? Llegó y se aventó este discursote. No, yo creo que acá está el profeta que estamos esperando. ¿Me entiende? Acá está, vengan. Dice, porque en un ratito me contó toda mi vida. ¿Me entiende? Acá está. Y ahí viene casi medio pueblo de Samaria. Impillazos, gente pecadora. Dice, ahora creemos por lo que él dijo, no solo por lo que tú dijiste. Pero sirvió lo que ella dijo, los trajo. Entonces no tenía un conocimiento ella para hablar. No, era recién convertida, pero los trajo. Nosotros, ¿cuántas veces pasamos? Hay hermanos que tienen 10 años, 8 años aquí. Tengo ganas de que traigan a alguien. No. Yo mismo le digo, a veces llega a la casa familiar, le digo, bueno, si tienes confianza para que estés en mi casa y comas en mi casa y vivas en mi casa, te vas a la iglesia conmigo. Es todo lo que ese es el único sacrificio que te pido.
Yo sé que no crees, pero te toca ir. Es todo, el que se queda en mi casa es toda la pena que tiene venir. Y ahí ya es todo, es importante. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, porque eres bueno, tu amor es para siempre. Gracias por esta pequeña manada que te complació darles el reino, Señor, incluyéndome a mí. Gracias por esta comunión de los santos y porque nos gozamos en tu palabra, Señor. Gracias por que cada domingo nos visitas en el Espíritu para hablarnos tu palabra santa. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.